Hace mucho tiempo, y con eso quiero decir años, subí un video top en donde mencionaba las producciones más perturbadoras que había visto. Como todo en esta vida, no siempre las cosas van a ser igual, y en algún momento me tocaría toparme con otras nuevas cosas que me hicieran ver el mundo de otro modo. Y en el factor terror, esto no era de tener como algo sorpresivo. Ojo, no voy a remasterizar ese video, sino darle una variante. El mundo del anime y el manga ha sido por lejos uno de los negocios más prósperos de la época, y eso es en gran parte por la inmensa variedad de géneros que podemos encontrar, los cuales abarcan la satisfacción de una tasa de público cataclísmica, que abarca desde los más pequeños a los más adultos. En el género del terror, el anime en muchas ocasiones ha sabido definir cómo impactarnos, dando en el punto exacto de nuestras llagas emocionalmente sensibles para desatar sensaciones de incomodidad, miedo, tensión y una aura perturbadora que nos demuestra que tan cruel, sanguinaria o misteriosamente tétrica puede ser la mente humana a la hora de maquinar obras de entretenimiento, especialmente cuando ese factor se maquina en historias, ya sean largas o cortas, que se van desarrollando de forma variopinta, enfermiza o sombría y aterradora. Y eso es lo que me lleva a hacer este conteo. Prepárense mientras están acobijados, porque aquí les presento mi top en el que les muestro los 8 animes y mangas que hasta la fecha han tenido a mi criterio las historias más tétricas y perturbadoras. Espero ya estén listos porque el viaje da inicio ahora mismo. El octavo puesto del top le corresponde a la obra Goth, creada por Otsuichi e ilustrada por Kenji Oiwa. La trama de la historia nos adentra en dos protagonistas, Itsuki Kamiyana y Yoru Morino, estudiantes de secundaria que se ven envueltos en una serie de casos de asesinato que les permitirán conocerse el uno al otro de forma un tanto pintoresca. Cada personaje posee una faceta diferente que nos permite no solo entender el sentido de su envolvimiento dentro de los casos de homicidio, sino algo un tanto más particular y personal dentro de su rol como protagonistas. Itsuki es un chico relativamente normal a los ojos de un espectador casual, pero es su otra cara obsesionada con la muerte la que lo hace un personaje tan particularmente interesante, pues su mayor obsesión durante el desarrollo de la historia es ver a Yoru Morino muerta, a pesar de que éste jamás intenta, al menos por sus propios medios, el acabar con ella, sino que intenta envolverla en situaciones dentro de los casos en sí que permitan que su psicótica fantasía se haga realidad. Morino es mucho más fría, aunque siente una especial atracción por las experiencias de los casos en cuestión. Es la relación tan extraña y vuelca de estos dos la que hace algo de un manga tan particular en el mundo de los thrillers de terror, y que sin duda le hace digno de un vistazo. Su trama no será muy perturbadora, ni mucho menos traumatizante, pero me parece que la forma en la que se desenvuelve, desarrolla y resuelve hacen un trabajo excelente en términos de historia. Y aunque su principal objetivo no es revolverte el cerebro o revolverte el estómago, sí logra crear un auténtico ambiente de tensión en el cual nos podemos envolver con facilidad, sintiéndonos deseosos de que las cosas se concreten, pero siempre con un brutal sentimiento de incertidumbre enfrente de nuestra visión de lo que pareciese ser un final concreto. No es de los mangas más tétricos en el sentido visual, pero sus personajes le hacen un pájaro de cuidado. Y aquí el puesto 8, espero puedan conseguirlo y leerlo. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya deben estar hartos con el esquema de la chica acosadora, y es que últimamente el tópico de la yandere como estereotipo femenino ha sido tan prostituido por los fans, especialmente por el hype impuesto por el plano, ridículo y desesperante personaje de Yuno Gasai, que ya no queda más remedio que reírse del próximo personaje con rol de chica homicida de pinta bonita que nos encontremos en un futuro. Sin embargo, el manga que sigue en este top lleva el concepto de Stalker a un ritmo más aventurado a experimentar auténtico terror. Si eres de los que considera a Yuno como alguien tétrico, esta le hace parecer un pseudo cosplayer con complejo de yandere de papel higiénico.
Ibitsu es un manga creado en 2009 por Ryo Haruka, tanto en historia como en arte. La narrativa nos envuelve en una tragedia aterradora que circunda alrededor de una leyenda que circula por las calles de un vecindario japonés. Un joven pasa al lado de un montón de bolsas de basura y se topa con la sorpresa de que hay una chica vestida de Lolita en medio del vertedero. Al acercarse a ella, la chica solamente hace un interrogante. Dependiendo de lo que hagas, la chica reaccionará de un modo u otro. Lo que resulta aterrador es que esta chica es el fantasma de una vil Lolita quien busca la compañía del que denominaría su hermanito mayor, y ésta será capaz de hacer lo que sea, hasta matar, con tal de hacer verdad su propósito. Lo verdaderamente interesante de este manga es que la historia alrededor del chico desesperado por quitarse a ese ente fantasmal de encima se maneja desde el plano sobrenatural, un alma en pena que atormenta al vivo idiota que se atreve a acercársele, siendo capaz de aparecerse en los momentos menos indicados, invocando sus peores pesadillas. Con este manga me he dado cuenta de que el estereotipo femenino que más odio, manejado de forma magistral, puede convertirse en uno de los que más experiencias tétricas me ofrezca. Con un nivel de detalle en el sombreado y el ambiente a nivel artístico, así como el aura de leyenda urbana que posee, la historia de Ibitsu se corona con el 7º lugar en términos de historias horriblemente aterradoras. El siguiente anime es muy conocido por su alto hype entre los fans del género, lo cual le ha dado cierta popularidad, pero es el contexto y forma de desarrollar las cosas el que hace que yo, al menos, le dé el puesto que tiene. Higurashi no Naku Koro ni es una de las historias más aterradoras con las que me he topado en el mundo del anime cuando de narrativa de terror hablamos, no solo por su ya consumada naturaleza violenta y sumamente gráfica, sino por los parlamentos que maneja en la composición de sus personajes, desarrollo y premisa. No pienso dar muchos detalles para otorgarles la sorpresa, y aunque muchos han dicho que la novela visual en la que está basada es más explicativa y detallada, y por lo tanto mejor desarrollada y planteada, lo cierto es que esta serie hace un trabajo muy competente alrededor de las vivencias del protagonista y el elenco femenino que lo rodea, teniendo como telón de fondo ese tópico tan maquiavélico como lo es el culto a un dios pagano que exige sangre mortal para calmar su ira. El tópico cultista, irónicamente, no es muy tocado en animes de terror, siendo una alternativa sumamente fresca en términos superficiales, pero lo cierto es que Higurashi destaca por su crueldad, influenciada por la devoción casi enferma de los personajes hacia ese extraño ente espiritual que no hace más que demandar el derramamiento masivo de sangre carmesí en los alrededores del festival de Watanagashi. Cultos, espiritismo, demencia, psicopatía, asesinatos demenciales a sangre fría e incluso placer implícito ante la idea de matar son algunas de las cosas con las que te vas a topar al momento de ver esta serie. Mucha suerte. No diré mucho de esta obra, pues en mi top de producciones más perturbadoras ya la había mencionado. Midori, la niña de las camelias, es una de las más aterradoras y por sobre todas las cosas perturbadoras historias que he visto o leído. La travesía de la pequeña niña Midori dentro del circo de fenómenos no solo está repleta de crueldad, sino de personajes enfermos, dementes y que harán todo por quebrantar la mente de la jovencita. La alta crudeza de Maru Soejiro nos permite ver más allá de las posibilidades, y esta obra fue tan polémica en su tiempo que prácticamente fue condenada por la censura japonesa, llegando a ser prohibida de forma casi definitiva. No solo sentirás asco y repulsión por sus gráficas imágenes, sino también lástima y dolor por la grotesca e inmisericordia condición de la pequeña protagonista al ser presa de cada fenómeno del circo, al extremo de una deformidad mental que inicia con la brutal muerte de su madre. Como dije en aquel top, no sé si catalogar a Maru como un demente sin remedio o un genio incomprendido, pero lo cierto es que esta obra ha demostrado ser más de lo que aparenta,
y a pesar de que a muchos nos cueste sacar un subtexto bien definido al ver una exposición tan gratuita de tripas, sangre y violaciones, sin duda, de hoy hasta siempre, esta obra estará considerada como uno de los proyectos de anime más perturbadores de la historia. De nuevo, ya he mencionado antes este proyecto, así que no diré mucho. La obra maestra de Junji Ito, Uzumaki, es quien se queda con el cuarto puesto del top. Los que son versados en anime y manga de terror sabrán el calibre que tiene este autor en el medio. Siendo catalogado como el rey del manga de terror, Junji es capaz de sumergirnos en mundos que muy por dentro no queremos ver o experimentar, debido a lo crudo de su ilustración y de la naturaleza de la tragedia presentada. En Uzumaki, ese sentimiento siempre está presente, pero aún así, nuestro masoquismo no nos permite apartar la mirada, queriendo ver cómo el fenómeno de las espirales va evolucionando, al punto de que lo real y sobrenatural parecen disolverse en una sola realidad, llegando a importarnos un bledo que es fantástico y que no. Esa es la magia de Ito, y su opus magnum no solo te permitirá experimentarlo de primera mano, sino que te guiará en una de las más aterradoras historias en el mundo del manga y el anime. Sigo sin sorprenderme que un proyecto tan tétrico y con tanto potencial aún no tenga una versión animada. Atemorizante, bizarra, mórbida y perturbadora. Con Uzumaki tienes la mejor carta de presentación de Junji Ito. Con este manga sabrás más de su naturaleza como autor que en ninguna otra. A pesar de decirlo antes, debo recalcar que la medalla de bronce del top le corresponde a otro proyecto de Junji Ito. A pesar de que no se acerca al nivel de majestuosidad creativa y narrativa de Uzumaki, lo cierto es que al menos a mí me terminó perturbando más. Yami no Koe y su secuela Shin Yami no Koe son unos proyectos de manga de Ito que compilan pequeñas historias de terror cargadas de las más altas señales de su estética, narrativa y planteamiento de situaciones. Si bien en Uzumaki esto se ve y con mayor maestría, lo que hizo que estos dos mangas fuesen peores para mí fueron la manera tan concreta y además bizarra en la que él plasmó sus ideas, creando con ello incidentes perturbadores, tétricos y por sobre todas las cosas morbosos. Junji Ito se caracteriza por usar el factor de lo desconocido para justificar el origen de sus monstruos o criaturas fantasmales. Nunca sabemos a ciencia cierta de dónde vienen, pues nunca lo explica, y eso más que jugar en su contra, juega más a su favor. Eso solo hace que sus obras sean más adictivas, pues se aviva más el factor del miedo en el lector. Estas narraciones cortas nos permiten ver no solo su altísimo nivel de detalle en el dibujo, sino las cosas enfermizas que es capaz de dibujar. Esta estética tan cuidadosamente plasmada en papel, junto con las bizarras historias cortas de cada tomo, hacen a Yami no Koe y Shin Yami no Koe unas experiencias que quizá puedan en un futuro ser parte de nuestras pesadillas más horribles. Obras perturbadoras, pero dignas de leerse. Jamás creí que diría esto. De hecho, el solo pensarlo me tiene algo incrédulo. Pero ¿qué puedo decirles? A estas alturas de la vida me puedo encontrar experiencias aterradoras y especialmente perturbadoras hasta debajo de las piedras. No todas siempre logran su cometido, pero las que lo logran me dejan con un sentimiento de incredulidad que aún hoy me sigue sorprendiendo. Así que sí, lo digo de buenas a primeras, la medalla de plata le corresponde a un hentai. Muchos dirán que efectivamente existen hentais de temática oscura, como por ejemplo la brutalidad de los de temática medieval o aquellos que se basan en la humillación como fetiche. Pero lo cierto es que nunca había conocido un hentai cuya oscuridad intrínseca en su naturaleza no me causara emociones más allá de un rotundo repudio. Hasta ahora. En tiempos relativamente recientes me he tropezado con la que se adueña del puesto 2 del conteo, demostrándome que,
Hasta en los géneros menos convencionales para el tópico se pueden enmarañar las peores historias de terror, no solo por ser sombrías, sino perturbadoras en toda la extensión de la palabra. Yagami Yu es una OVA spin-off del reconocido hentai del 2000, Yakin Yoto o Night Shift Nurses. Si bien no he visto la serie per se, la OVA que se adueña de este puesto me demuestra que no es necesario el que la vea para darme cuenta de las cosas ocultas en su temática. La serie fue censurada en Occidente debido a su cruda naturaleza, pero ya es hora de que le dé una breve descripción de lo que se avecina en esta peculiar historia, que en solo 30 minutos me trazó una perturbadora y tétrica narración. La trama versa sobre un escritor que tras lesionarse una pierna es internado en un hospital por una bella enfermera de pelo rosa. Ya el inicio en sí me recuerda a cierta novela escrita por Stephen King. Lo cierto es que aquella bella enfermera, llamada por todos Yagami Yu, se nos muestra como una cordial y adorable chica, la cual tiene una cantidad desbordante de lujuria, ya saben, para desencadenar lo que el género demanda. Sin embargo, después de la primera mitad de la OVA, las cosas van en un declive total, llevándonos de un hentai de enfermeras convencional a una explosión de enfermiza demencia. Resulta que nuestra querida enfermera oculta algo en su pasado. Algo que tras verlo no solo hará que las expectativas de un espectador de hentai casual se vean desmoronadas, sino que nos sumerjan en toda una experiencia digna de un filme de terror. ¿Quieres saber qué se oculta tras la faceta adorable de esta mujer? Entonces te digo que estás bajo tu propio riesgo a la hora de ver esta OVA, aterradora, llena de suspenso y de una carga perturbadora sumamente alta. Una de esas pocas OVAs que al menos a mí resultaron en una experiencia que me dejó con la cabeza sobrecargada, y por ello queda con la medalla de plata colgando del cuello. Muchas veces consideramos que una dosis horrenda de la naturaleza más fría, cruel y despiadada del ser humano es suficiente para perturbar nuestras mentes, o al menos para conducirnos hacia un sendero de razones que nos hacen creer que la vida esconde más cosas aterradoramente horribles de las que pensamos. Pero a fin de cuentas, debemos atender a los hechos. En muchas ocasiones, la ficción se encarga de hacer algo tan descabellado como imitar la cruda realidad para demostrar que incluso las cosas más tétricas que provengan de la mente ficcional de la fantasía no alcanzan para cubrir la brutalidad de la naturaleza humana en el plano del mundo real en el que vivimos. En el caso del manga ganador de este conteo, no me queda más que decirles que sí, es perturbador como el solo, pero no pienso recomendarlo bajo ninguna circunstancia. Si planeas leerlo, estás por tu propia cuenta, pues su naturaleza es tal que no conozco trabajo peor que este. El oro de este oscuro top le corresponde al manga Shin Gendai Ryokiden, del mangaka Waita Usiga. En español, este proyecto es mejor conocido como El caso de la niña en concreto. El manga se inspiró en un suceso real en el que un estudiante de nombre Junko Furuta fue víctima de un cruel abuso por parte de 3 jóvenes pertenecientes a la Yakuza, o como se le conoce en Occidente, la mafia japonesa. El caso de su asesinato fue tan brutal, tan sanguinario e irremediablemente sádico que cubrió los medios en Japón hasta el hartazgo. El siniestro ocurrió en el año 1988, pero hasta el día de hoy es rememorado por muchos gracias a este proyecto, así como a otras 3 películas que dejan entrever la huella latente de la crueldad humana. Leer este manga es sumamente difícil. No está hecho para corazones sensibles o para estómagos débiles, pues su crudeza y brutalidad intenta emular casi por completo el acto criminal. Los 3 criminales llevaron a cabo una serie de torturas que uno a veces quisiera figurar solo como producto de una vil pesadilla, pero que no son sino un recordatorio del sadismo al que el ser humano es capaz de llegar. Sin embargo, es menester decir que incluso para lo que el manga expone, este no se acerca ni de asomo a los hechos completos y concretos del crimen. Muchas de las torturas más brutales no son mostradas en las ilustraciones de Usiga, pero aún así, si quieres verlo,
Eres libre de buscarlo y vivir una experiencia que al menos a mí me dejó pensando un buen tiempo, junto con un pésimo y amargo sabor de boca. Fue una sensación muy similar a la que sentí leyendo el cómic Clarissa, así que te puedes imaginar qué tan extremo es este proyecto. Por lejos, el manga más perturbador que he leído hasta la fecha. Una de esas cosas que, por más que te esfuerces, jamás abandonará tus recuerdos. Antes de acabar este video, simplemente pienso concluir con una pregunta. ¿En verdad era necesario hacer esto? ¿Realmente era necesario rememorar semejante suceso de forma tan gráfica y brutal? ¿En verdad puede existir audiencia que encuentre entretenido este tipo de contenido? La verdad, tomando en cuenta la realidad del gran esquema de las cosas, es posible que sea así, que sí existan espectadores que encuentren gusto en esto. Pero es innegable que a pesar de su reprochable irrespeto a las víctimas, al menos desde el punto de vista de su familia, este manga supo marcar un punto y aparte en el contenido de los medios de entretenimiento, o al menos los que son capaces de plasmar al público. Hasta aquí hemos llegado. Ya con este viaje concluido, solo te digo que de gustarte el video, le des pulgar arriba, dejes tus comentarios, te suscribas a mi canal para estar al tanto de mis actualizaciones y de gustarte mucho el video en sí, añádelo a favoritos y difúndelo en la red. Sígueme en mis redes sociales para estar en contacto y para que puedas exponer tus opiniones y plasmar ideas para futuros videos. En la descripción encontrarás los enlaces. Que todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos pronto en el próximo video del mes de octubre. Hasta la próxima.